conocía y te consagré. Familia de Piedras Vivas, buenos días. Les habla Eliana Ganos Jarayar. El día de hoy vamos a meditar en 1 Corintios capítulo 8. Como sabemos, la iglesia de Corinto era una comunidad diversa que incluía judíos y gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres. La ciudad de Corinto era conocida por su idolatría y su cultura pagana, lo que generaba conflictos entre los creyentes, desafíos, y esto justamente es materia de pregunta a Pablo, y Pablo responde en este capítulo 8 respecto a estas preguntas, ¿no? En este capítulo, pues, Pablo aborda la cuestión de si los creyentes pueden comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos creyentes en Corinto argumentaban que ya que los ídolos no eran reales, no eran nada, no había problema de comer carne sacrificada a ellos, y en ese sentido tenían la libertad para hacerlo. Sin embargo, otros creyentes se sentían incómodos con esta práctica, ya que había sido parte de su antigua vida pagana. Es en ese sentido que en 1 Corintios del 1 al 3 nos dice: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. En otra versión nos dice en este versículo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, el conocimiento por sí solo envanece a la persona, hincha a la persona, y que el problema no es falta de conocimiento, sino la falta de amor entre unos y otros, la consideración entre unos y otros. Es así como Pablo establece que los creyentes tienen libertad para comer carne sacrificada a los ídolos, ya que los ídolos no son reales. Sin embargo, enfatiza que esta libertad no debe ser utilizada para dañar a otros creyentes. Nos dice en el versículo 5, puede que existan esos llamados dioses tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de su libertad, no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Es decir, Pablo nos muestra esta responsabilidad que como creyentes tenemos, como cristianos tenemos, que nuestra libertad debe considerar el impacto de nuestras acciones en los demás. Si el comer carne sacrificada a los ídolos puede hacer que otros creyentes se sientan incómodos o se aparten de la fe, es mejor abstenerse. Y cuando hablamos en este sentido, también debemos tener en cuenta acciones que nosotros podemos tener, ¿no? Con respecto de los demás creyentes, ¿no? Hay en esta es la lección que sobre todo Pablo enfatiza, ¿no? La importancia del amor y la consideración hacia los demás creyentes. Los creyentes o los cristianos debemos priorizar la unidad y el bienestar de la comunidad sobre nuestras propias preferencias personales. Por eso vuelvo a reiterar, el conocimiento por sí solo envanece a las personas. Y es este versículo que debemos llevarnos en nuestro corazón, ¿no? Es el conocimiento envanece, podemos conocer mucho, pero lo más importante es que
debemos tener ese amor para edificar a otros dentro de nuestra iglesia, entre nosotros como cristianos. Entonces, tener en consideración que la libertad cristiana no significa que podemos hacer lo que queramos sin considerar el impacto en los demás. Como dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto pues es importante considerarlo en base a que muchas de nuestras acciones pueden afectar a otros. Nosotros pues debemos ser conscientes del impacto que se da cuando realizamos ciertas acciones, y debemos priorizar la unidad, el bienestar de nuestra comunidad cristiana, ¿no? Y por eso justamente es el amor y consideración hacia los demás por encima de muchos aspectos, ¿no? Porque es justamente edificarnos en amor, crecer como iglesia fortalecidos en amor y unidad, como hacia este crecimiento que nos lleva a ponernos delante de nuestro Señor como iglesia, como novia que espera a nuestro amado Señor. Entonces, quedémonos con una pregunta de reflexión. ¿Qué acciones podemos tomar para priorizar la unidad y el bienestar de la comunidad sobre nuestras preferencias personales, y sobre todo cuando se presentan conflictos o diferencias de opiniones entre nosotros? Debemos priorizar el amor, la unidad en Cristo Jesús. Bendiciones, familia.